Ya. Entonces decíamos que en el modelo de referencia OSI vamos a trabajar con 7 capas, ¿no? Por eso les remitía a lo que era los años 60, donde era un caos y cada uno era propietario, ¿no? Si era IBM la red, todo tenía que ser IBM. Si era Panasonic su central, sus teléfonos tenían que ser Panasonic y hasta el cable tenía que ser Panasonic para que se puedan conectar, ¿no? Y entonces este es el primer intento que se hizo para que se pueda tener la interconectividad, ¿no? Y decíamos, la capa física es esencialmente lo que vamos a manejar, que sería la primera capa, los bits, ¿no? Entonces, en esencia, ¿qué es lo que manejan los bits? No solamente decíamos que era el 1 y 0, sino la potencia, si va a ser un voltaje, bueno, ¿qué voltaje? ¿Es 5, 12, menos 12 voltios, ¿no? Para el 1 o para el 0. Si iba a ser lo que era la velocidad de la transmisión, ahí cuántos bits por segundo se podían transmitir. Incluso hablamos de la cantidad de pines que tendría el conector, ¿no? Lo que podríamos hablar, por ejemplo, del RJ45, cuántos pines va a tener, etcétera, ¿no? En lo que sería la capa siguiente, sería la capa de enlace de datos, ¿no? Esta capa esencialmente lo que va a hacer es trabajar ya con conjuntos de bits, ¿no? Conjuntos de bits denominados tramas. Aquí realmente ya se va a trabajar con lo que son velocidades de transmisión y se va a manipular directamente el acceso al medio, ¿no? Se va a reconocer lo que son los dispositivos de red, dándole una característica de lo que sería la tarjeta de interfaz de red, o NIC, ¿no? En inglés, Network Interface Card. Esto nos va a permitir a nosotros trabajar con lo que sería, por ejemplo, un buffer. Ok, la siguiente capa es una capa que va sobre ella, que sería la capa de red. Esencialmente la capa de red, como su nombre lo indica, nos va a permitir la interconectividad y no solo ello, sino que nos va a manejar un concepto nuevo que es el direccionamiento lógico, ¿no? Mientras que en la capa de enlace reconocíamos a la tarjeta de red por el direccionamiento físico, en la capa de enlace de datos estaríamos manipulando a nivel físico y en la capa de red a nivel lógico, ¿no? Y adicionalmente lo que vamos a manejar es rutas, ¿ya? Entonces, esencialmente lo que nos indica es por dónde ir, ¿no? Si nos vamos a la capa 4, esta capa 4 es la capa de transporte, ¿no? Como su nombre lo dice, la capa de transporte lo que nos va a permitir es llevar la información, ¿no? Aquí nosotros vamos a cortar nuestra información en pedacitos denominados paquetes, ¿no? Estos paquetes van a, como correo, contener la información directamente que vamos a manipular o que vamos a utilizar, ¿no? Luego tendríamos lo que sería la capa de sesión, ¿no? Que como su nombre lo indica, entonces nos va a permitir a nosotros establecer la conexión extremo a extremo en nuestra red, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, va a diferenciar entre un usuario y otro, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen la conexión de un correo electrónico, ¿no? Hay una forma en que se van a manejar estos datos, ¿no? Esta capa, que es la capa 6, nos va a permitir realizar esa forma
que es denominada capa de presentación, ¿no? Como su nombre lo indica, nos va a permitir manejar lo que sería la sintaxis, la forma de manipular nuestra información, ¿no? Y finalmente viene lo que le da sentido a la comunicación en red, que sería la capa de aplicación. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a diferenciar, aunque todo esto sean bits, por ejemplo, y vayan por el mismo canal, no es lo mismo, por ejemplo, enviar un correo electrónico que ver un video para un usuario, ¿no? Por ejemplo, el video tiene que estar trabajado de manera secuencial, pero no tiene respuesta. En cambio, un mensaje de texto, por ejemplo, vamos a tener que esperar una respuesta y una comunicación, por lo tanto, de un almacenamiento temporal del mismo, que la mayoría de las veces va a ser asincrónico, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de comunicación vía texto, no hay una obligatoriedad en lo que es una conexión con un tiempo determinado. En cambio, con un video, si es que hay retraso, se corta, ¿no? Veamos en un esquemita el ejemplo. Por si acaso podremos entonces los tipos de datos que hemos dicho ahorita, ¿no? Vamos a volver a copiar el modelo y vamos a aumentar aquí una. Ya, entonces hemos dicho aquí, vamos a trabajar con bits. Aquí vamos a trabajar con tramas. Aquí vamos a trabajar con datagramas. En la capa de transporte vamos a trabajar con paquetes. En la capa de sesión trabajaríamos con lo que es, ¿qué vamos a decir? Unidad de datos de aplicación. Unidad de datos de presentación. Y unidad de datos de sesión, ¿no? Las primeras 4 capas tienen sus nombrecitos, el tipo de datos. Si quieren lo podemos poner aquí. Aquí le podemos poner el número de capa. Entonces es lo que tendríamos directamente el tipo de datos que estaríamos trabajando, ¿no? Entonces la unidad de datos de aplicación, unidad de datos de presentación va a depender del servicio como tal. Entonces, para diferenciar esencialmente esto, nosotros tenemos 2 tipos de comunicación. Permítame aquí volver a copiar esto. Entonces, ¿cómo es que vamos a manejar esto en el modelo de capas? Hay dos formas de comunicación. Entonces, aquí ver, vamos a insertar una fila más.
Bueno, vamos a suponer que aquí tenemos dos dispositivos. Obviamente son dispositivos, vamos a tener las mismas capas. Entonces, en estas dos vamos a querer que se comuniquen entre sí. ¿Ya? Para ello, vamos a decir que no tienen, que son independientes entre sí. ¿No? Entonces hay dos tipos de comunicación que vamos a tener, ¿no? Una comunicación en lo que sería, por ejemplo, entre capas adyacentes, es decir, por ejemplo, una capa de presentación y una capa de presentación. Esa comunicación lo vamos a hacer acá, por ejemplo, ¿no? Entre una capa de presentación y sesión, entre cualquiera de ellas, ¿no? Esa comunicación nosotros la vamos a denominar servicio. Entonces, el servicio lo que va a hacer es, como su nombre lo indica, darle una prestación entre capas adyacentes, ¿no? De capa 5, capa 4, de capa 1 y 2, 2 y 3, etcétera, ¿no? Entonces, esencialmente el servicio lo que va a hacer es comunicar capas adyacentes, ¿no? Por ejemplo, lo que le permite es una conectividad a nivel físico, ¿no? El servicio fundamental de la capa física es el manejo de bits, decíamos hace un momento. En lo que se refiere a la capa de enlace de datos, lo que nos va a permitir esencialmente es la manipulación de la velocidad y, por otro lado, el reconocer el puerto de red. Es una conectividad de tipo lógico, ¿no? En la capa de red, el servicio fundamentalmente que tendríamos que sería justamente es la dirección lógica y el enrutamiento, ¿no? En la capa de transporte, lo que vamos a manipular esencialmente es el empaquetamiento y la priorización, por lo tanto, de la información, ¿no? No es lo mismo enviar video que enviar texto, decíamos en un momento, ¿no ven? En la sesión lo que vamos a realizar es el establecimiento punto a punto de la conexión de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, para hablar por teléfono, no solamente hace falta hacer un marcado teléfono, sino adicionalmente lo que necesitamos es que la otra persona responda, ¿no? Que levante el auricular, que apriete el botoncito que dice aceptar, ¿no? Si no, no se puede comunicar. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que va a existir una forma, un establecimiento
para que se pueda realizar esta sesión, ¿no? En este sentido, entonces, nosotros tendríamos un otro aspecto interesante entre ambos, que lo vamos a denominar, bueno, el servicio, hemos dicho hace un momento, tenemos un poco más allá de cada capa, ¿no? La capa de presentación, decíamos, le vamos a dar un formato, una sintaxis, ¿no? Unas reglas para que nosotros podamos realizarlo, ¿no? Y la aplicación, decíamos, le da un sentido como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, para enviar un correo electrónico, sí o sí tenemos que escribir el destinatario, más que nada, ¿no? Bien, otra cosa que tenemos que trabajar acá, entonces, es la comunicación entre capas del mismo nivel, ¿no? A eso nosotros le vamos a denominar protocolo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser un protocolo? En redes directamente lo vamos a denominar a la comunicación entre capas del mismo nivel, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con lo que sería la comunicación entre dos capas de sesión, por ejemplo, estaríamos hablando de un protocolo de nivel de sesión, ¿no? ¿No? Entonces, la comunicación entre capas del mismo nivel se denomina protocolo. ¿Ok? Entonces, son las dos formas de comunicación en el modelo OSI, ¿no? Entonces, repito una vez más, el servicio es la comunicación entre capas adyacentes y el protocolo entre capas del mismo nivel, ¿no? Capas adyacentes como por ejemplo lo que sería el mismo dispositivo. Y capas del mismo nivel, pero aquí se va a trabajar entre distintos dispositivos. Aquí nos tenemos, por ejemplo, protocolos punto a punto, protocolos punto a multipunto, etcétera, ¿no? Ya posteriormente. Voy a aprovechar esto. Es lo bueno, ¿no? La computadora se puede reciclar. Lo ponemos aquí, ¿no? Entonces, ponemos algunos protocolos. Mejor se va a ver con un esquemita. Lo vamos a utilizar. Voy a utilizar aquí un dibujito para que se vea. Voy a aquí manejar, por ejemplo, algunos nodos para la comunicación, ¿no?
digamos ahí de este tamañito. Podrían ser routers, podrían ser switches, podrían ser centrales de conmutación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dos hitos nos pondremos acá. Entonces, entre ellos puede haber una comunicación. Pues es realmente variada, ¿no? ¿No? Esta conectividad, por ejemplo, la vamos a realizar, por decirles, a nivel físico. Recordando un poquito lo que son topologías, ahorita, por ejemplo, sería una topología semimalla, ¿no? Se van conectando varios dispositivos entre sí. Me pasé de cantidad de nodos. Pondremos pero un sentido a esta comunicación, digamos, vamos a colocar dos PCs. A ver, no estás dibujando, voy a utilizar una imagen. Esta, digamos. Más grande para que se note. Vamos a conectar estas dos. Entonces tendríamos nuestra red conectada que va a ir desde un transmisor hasta un receptor. Y ahora veamos las 7 capas que decíamos hace un momento, ¿no? Simplemente lo vamos a colocar como numerito acá. Y bueno, la primera capa justamente sería nuestra capa 1, ¿no? Es decir, aquí tendríamos lo que sería nuestra capa física.
¿ya? La capa física, entonces vamos a manipularla para que sea la capa que nos va a permitir hacer esta conexión que hemos hecho ahorita, ¿no? Entonces estos cablecitos que hemos puesto hace un momento es justamente la posibilidad de que, y esto puede ser obviamente también inalámbrico, no necesariamente tiene que ser un medio guiado. Ahora, ¿quién dice que efectivamente nosotros vamos a manejar este punto con este punto? ¿No? A través de justamente este cable. Nos dice la capa 2. ¿No? Entonces, el que va a elegir directamente qué tipo de datos estamos utilizando es la capa 2 de OSI. ¿No? Aquí entonces nosotros definimos qué punto con qué punto se va a conectar, ¿no? De ahí justamente hablamos de una capa 2. Ahora, nosotros tenemos las direcciones de esta computadora como tal, que nos van a indicar por dónde va a ir nuestra red, ¿no? Entonces, digamos esta, ¿no? Entonces nos dice, en la transmisión nosotros vamos a ir por aquí, luego vamos a ir, por ejemplo, por aquí, luego por aquí, y recién llegamos a nuestro receptor. Para la vuelta, efectivamente tenemos un único cable, por lo tanto tenemos que ir por aquí, pero ya no podemos volver por aquí, sino tenemos que ir por aquí abajo. Luego venimos por este lado. Nos damos la vuelta por aquí, por el router principal. Luego subimos aquí. Y finalmente podemos llegar a nuestra computadora por el cablecito de arriba, ¿no? Entonces nos está dando una ruta, si se han dado cuenta, ¿no ve? A esta nosotros la vamos a denominar entonces la capa 3 de OSI, ¿no? Que nos va a dar las rutas. Entonces, esta sería nuestra capa de red. Ok,
Entonces esa sería nuestra capa 3. Bueno, hemos dicho que vamos a establecer una conexión. Bueno, antes del transporte, ¿no? Nosotros vamos a agarrar un paquetito. Aquí vamos a meter la información. No se puede ver tantos colores en el arco iris. Vamos moradito. Esto lo vamos a denominar paquetes, ¿no? Obviamente los paquetes van a ir por donde le diga la flecha, ¿no? Okay. A ver, vamos a volver a utilizar un dibujito de internet que nos haga entender transporte, por ejemplo, un camión. A ver, veamos algunos. ¿Les parece este camioncito? Quieren un Optimus Prime. Vamos a trabajar con ese de aquí. Este. En vez de estar trabajando con ese de ahí, vamos a dejar este camioncito. Cambiaremos el color a un colorcito morado. Un camioncito para que nos ubiquemos de que es transporte, ¿no ven? Lo mismo para la vuelta.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta capa? Es justamente, como su nombre lo indica, transportar la información. Ok. Entonces, a esta capa obviamente la vamos a denominar capa de transporte. Aquí digamos, o capa 4. Capa 4 de OSI. Ok. Bien. Adicionalmente, nosotros tendríamos, por ejemplo, lo que sería el manejo de... No me gustan estos camiones así, che. Vamos a cambiar el colorcito. Permítame la licencia, por favor, un segundito más. Y que sea. Entonces sería esta capa 4 de OSI, ¿no? Ok, estamos en la capa 4. La capa 5 decíamos que era la capa de sesión. Es decir, a ver, lo haremos un poquito más ágil porque debe estar durmiendo. La que nos va a permitir establecer la comunicación entre extremo a extremo, es decir, que se va a conectar, por ejemplo, este equipo con lo que sería este otro equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaríamos manejando esencialmente lo que sería una conexión de extremo a extremo.
Entonces, por ejemplo, en este caso estamos conectando entre esta computadora de aquí y esta computadora de ahí, ¿no? Lo voy a poner un poco más gruesito. Y entrecortado. Así lo pondremos moradito. Entonces, esa conexión que nosotros decíamos ahorita, nosotros vamos a conectar esta computadora de acá con la otra. Voy a conectarlo de forma el mismito que sea. Entonces, esa conexión nosotros la vamos a dar como una conexión de red, ¿no? Pero extremo a extremo. Por lo tanto, estaríamos hablando de la capa en este otro caso 5, ¿no? Entonces estaríamos hablando de la capa de sesión, ¿no? Que está estableciendo que esta computadora se conecta con esta otra. Bueno, la capa de aplicación, bueno, antes la capa de presentación nos va a decir, por ejemplo, en qué formato, en qué orden, sintaxis tendríamos que trabajar con esto, ¿no? Por ejemplo, trabajar con lo que sería aquí un tipo de orden. Por ejemplo, 1, 2, 3, así. El orden que vamos a manejar. Y aquí digamos que se va a manejar de otra manera, ¿no? Sería nuestra capa, por ejemplo, de presentación. Es decir, nuestra capa, tenemos esta misma, nuestra capa 6. Entonces estaríamos hablando de cómo vamos a ordenar nuestra información.
Finalmente, esto le da un sentido a un usuario, ¿no? A una comunicación de red. A ver, le pondremos, por ejemplo, esto. Todo el mundo se ubica en lo que sería Office, que son aplicaciones, ¿no? Esa sería nuestra capa 7. Esto lo que va a manejar directamente nuestro usuario final, ¿no? A ver qué otro colorcito que no hayamos usado. Este celestito, a ver. Ok. Entonces, con este ejemplito yo creo que todo el mundo se ubica, ¿no? De lo que serían las siete capas OSI. Volvemos a colocar esto como un textito de explicación. ¿Cómo andan? Ya estamos en una hora conectados. ¿Hay fuerza para seguir? Capa 7 aplicación. Capa 6 le hemos dado moradito. Luego capa 5. No, capa 6 le hemos dado negrito. Capa 5 le hemos dado morado. Transporte le hemos dado color medio azulito, ¿no? Capa de red le hemos dado un colorcito amarillito. Medio anaranjado. A la capa de enlace de datos le hemos dado un color verde. Y finalmente a la capa física le hemos dado un color naranja oscuro. No uso el rojo. Capa de presentación le podemos dar rojito. A ver. Así. Estamos todo conforme. ¿Ok?
No sé, hay algo, eso que es un poquito pesado, pero no sé si hay alguna duda en lo que sería el modelo OSI. Mi compañero está pidiendo. Unirse a la reunión. Ok. Bueno, esto lo vamos a complementar con lo que sería un ejemplito práctico, ¿les parece? A ver, primero quisiéramos ver lo que son los bits, o la capa física. Bueno, nosotros aquí podemos ver dos medios que hemos dicho, ¿no? Medios guiados, medios no guiados, ¿se acuerdan? Entonces, no hay forma más sencilla de chequear que lo que sería lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Es decir, cables, coaxial, de fibra, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de lo que es la capa física, ¿no? Una otra cosa importante que podríamos tomar en cuenta aquí es, por ejemplo, lo que sería una tarjeta de red, ¿no? Entonces, esencialmente hay una serie de tarjetas de red que podríamos utilizar, ¿no? Estas, por ejemplo, son tarjetas de red Ethernet, esta es una tarjeta de red Wi-Fi, ¿no? Esencialmente lo que van a hacer es identificar, ¿no? Los distintos tipos de conectores para que puedan ser manipulados, ¿no? Este incluso, por ejemplo, tienen hasta ventilación. Son tarjetas de alto rendimiento en algún caso, ¿no? Entonces, estas son las interfaces que nos van a permitir manipular lo que sería la capa física, ¿no? Por otro lado, tendríamos la capa de enlace de datos. Aquí nosotros vamos a trabajar con tramas, ¿no? Entonces, ¿cómo chequeamos lo que serían las tramas? Nosotros trabajaríamos, por ejemplo, con lo que serían las distintas tarjetas de red. ¿Cómo las identificamos? En Windows, ahí tenemos el centro de redes y recursos compartidos. Aquí directamente podemos acceder a ello, ¿no? Dependiendo del sistema operativo, configuración de red o internet, ¿no? El centro de redes y recursos compartidos nos va a permitir ver los distintos, ¿no? Y uno de los servicios que nos daba era, por ejemplo, habilitar o deshabilitar, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo habilitar mi red de área local o la puedo deshabilitar, ¿no? Porque ahorita no está conectada. Aquí tengo, por ejemplo, uh, tarjetas virtuales, ¿no? Que las puedo habilitar o deshabilitar, ¿no? Como si fueran tarjetas físicas, ¿no? Esta, por ejemplo, es una red LTE para cuando no esté conectado a mi Wi-Fi. No voy a desactivar Wi-Fi porque si no me pierdo la conexión con ustedes. Pero aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, entre otras cosas, lo que sería la velocidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, está trabajando a 1 gigabit por segundo, ¿no? Ojo, esto es la red a nivel local, ¿no? En una siguiente instancia, nosotros tenemos
lo que sería la capa de red, ¿no? Entonces, la capa de red esencialmente lo que va a manipular, decíamos, era la dirección, ¿no? Y la dirección que manejamos es la dirección IP. Por ejemplo, en este caso está con la 192.168.56.1, ¿no? Nosotros podemos modificar, ya vamos a ver las reglas, ¿no? Si es que no les da el operador como tal, ustedes pueden tranquilamente hacer un diseño también en su propia red, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se me ocurre, le podemos cambiar en vez de 56, que sea 151, ¿no? Cuando nosotros hacemos esto, entonces en sus propiedades vamos a poder determinar, ¿no? Vamos a acordar esto, por ejemplo. Ahorita esta es la tarjeta de red VirtualBox Only Network, ¿no? Entonces, vamos a verificar eso, ¿no? A través del símbolo del sistema. ipconfig, ¿no? Y aquí tengo VirtualBox Only Network. Y fíjense que está justamente con la dirección IP que nosotros le hemos puesto ahorita, ¿no? Ahora, si nosotros le ponemos una cuestión aquí que diga menos todo, menos all, la misma va a aparecer con lo que le denominamos la dirección física o el MAC address, ¿no? Nosotros podemos cambiar lo que sería la dirección IP, ya sea versión 4 o versión 6, por ejemplo. Nosotros podemos modificar la dirección lógica, pero la dirección física no. ¿No? Fíjense que cada tarjeta de red tiene su propia dirección física, ¿no? Por ejemplo, la Wi-Fi tiene 5C, 8C, 9C, 2B, 6F, 5.7 en mi máquina. Y si hablamos de, por ejemplo, esta otra que hemos habilitado, la de VirtualBox, tiene la 0A, 0027, 000007, ¿no? Esa sería su dirección física, ¿no? Entonces, con este identificador nosotros vamos a decir a qué tarjeta le estamos modificando la dirección IP, por ejemplo. Repito una vez más, entonces esta dirección física es de capa de enlace, capa 2, y la dirección IP es de capa 3, capa de red, ¿no? Vamos otra vez acá. Si se fijan, ahorita no hay ninguna transmisión, no hay paquetes ni enviados ni recibidos. Voy a volver a abrir el símbolo del sistema. ¿Para qué? Para hacer lo que sería una transmisión de datos, ¿no? Voy a utilizar el comando ping para hacer eso y voy a colocar la dirección IP que hemos puesto, ¿no? 192, 168, 151, ¿no? Y voy a transmitir 4 paquetes, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que son paquetes transmitidos, recibidos, ¿no? Me voy a ir por otra que todo el tiempo está transmitiendo en este caso porque estamos hablando con ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes observan acá, tengo paquetes enviados y paquetes recibidos, ¿no? A través de mi red Wi-Fi, porque ahorita no estoy conectado por cable, sino por Wi-Fi, por inalámbrico, ¿no? Me avisa la velocidad. Bueno, yo estoy un poquito alejado de mi router, pero está solamente a 130 megabits por segundo. Y si ustedes observan, ya transmitió, por ejemplo, aquí estamos hablando de 1 tera más o menos, ¿no?
en los últimos 3 días. ¿Ok? Solamente tengo acceso a Internet por IPv4, no por IPv6, que es lo normal aquí en Bolivia, ¿no? Utilizamos el acceso a Internet como lo que es IPv4. Entonces, esa caracterización nosotros vamos a trabajar directamente acá. ¿Ya? Si hay alguna preguntita, me cortan, por favor, en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, ahí estaríamos hablando de lo que es la capa 4 de OSI, ¿no? Es decir, hemos visto la capa física, donde estamos manipulando los datos, o los conectores, las tarjetas de red, etcétera, etcétera. La capa de enlace de datos, que iba a hacer una identificación física, ¿no? Con lo que era el MAC address, por ejemplo. Lo que es la capa de red, ¿no? Que nos permitía hacer la dirección y por dónde iba a ir, por ejemplo, por la puerta de enlace. La capa de transporte, que nos iba a manejar los paquetes, acabamos de verla, ¿no? Bueno, la capa de sesión. Lo más sencillo es trabajar, por ejemplo, con lo que es la sesión de Windows, ¿no? Que está aquí. Abrir o cerrar sesión, ¿no? Es la típica cuando ustedes prenden su celular o conectan su computadora, automáticamente se están conectando a la red, están estableciendo una sesión, ¿no? Otra que es típica es trabajar, por ejemplo, con lo que sería las direcciones de correo, ¿no? Por ejemplo, voy a entrar aquí a mi correo y ahorita estoy como mi correo principal, Rigotret, aquí tenemos un montón de, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo cambio de usuario, por ejemplo, voy a conectar con acá como cámara española, y aquí estos tienen otro, ¿no? ¿No? Por ejemplo, está avisando que tiene un nuevo suscriptor en su red, ¿no? Si nosotros le ponemos, por ejemplo, otro, por ejemplo, me voy a conectar con como la gente de ingeniería, ¿no? Entonces aquí tenemos directamente otro tipo de conectividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que para cada sesión que nosotros manejemos va a haber una diferenciación entre usuarios, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de nuestra capa 5. Bueno, la típica, por ejemplo, que acabamos de manejar ahorita, si hablamos de estamos trabajando en modo texto, ¿no? Por ejemplo, de aquí yo puedo abrir el blog de notas. Estoy utilizando el modo consola para hacer manipulación de aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, o puedo trabajar por acá, ¿no? Busco el blog de notas. Entre mis aplicaciones. Blog de notas, aquí está, ¿no? Y exactamente pasa lo mismo, ¿no? O utilizo aquí, tengo un acceso directo y le doy un clic aquí, ¿no? Los dos últimos en presentación tipográfico, ¿no? Donde las sintaxis nos dice que el clic vamos a trabajarlo. Y también tenemos a nivel texto, lo mismo, ¿no? Donde tenemos que escribir el nombre de la aplicación para poder abrir, ¿no? Y bueno, aplicación, cualquiera de estas cosas de acá, por ejemplo, el Word, el famoso Zoom, el Chrome, etcétera, son aplicaciones que nosotros vamos a trabajar. Se dan cuenta, aunque todo trabaja sobre la misma red, esto yo lo utilizo para hacer mis informes, en este caso, por ejemplo, les estoy utilizando como una pizarrita virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto
estamos utilizando para una videoconferencia. Mientras que esto simplemente lo utilizamos para acceder a sitios web, ¿no? Para la máquina son las tres la misma cosa, pero para nosotros no ve. Entonces, esta interfaz, esta comunicación que tenemos nosotros con el usuario final es la capa de aplicación. ¿Ok? No sé si hay alguna preguntita de esto que sería el modelo OSI. Estamos hablando hora y media prácticamente de lo que sería esto. Así estamos con buena con 28 personas, aparte de mi persona.